Bienvenidos a la primer microclase de la materia Gestión de las Organizaciones. Durante esta primera clase nos detendremos a revisar el concepto de organización. Asimismo, revisaremos también la evolución de las organizaciones en el transcurso de los años y la noción de organización como sistema y los elementos que la conforman. También veremos la clasificación de los distintos tipos de organizaciones y los conceptos de misión, visión y objetivos. Por último, veremos cómo interactúa la organización con su contexto. Empecemos. Nuestra sociedad es una sociedad organizacional. Esto significa que desde el momento en que nacemos somos educados por organizaciones y la mayor parte de nuestro tiempo en nuestras vidas nos la pasamos interactuando con algún tipo de organización. Una organización está compuesta por individuos o grupos de individuos que, en forma deliberada y teniendo valores compartidos, se interrelacionan y utilizan recursos con los que se desarrollan actividades tendiendo al logro de fines u objetivos comunes. Siguiendo este concepto, podemos decir que las organizaciones no son un invento moderno. Por ejemplo, los faraones en Egipto utilizaron las organizaciones para construir las pirámides y los emperadores en China las usaron hace miles de años para construir sistemas enormes de riego. Pero estas organizaciones antiguas son muy distintas a las organizaciones modernas que tenemos hoy en día, ya que hoy en día tenemos más organizaciones que satisfacen mayor variedad de necesidades sociales y personales, siendo estas organizaciones más complejas. Sin embargo, aunque sean más complejas, mantienen algunos elementos comunes con estas organizaciones antiguas que mencionamos. Por ejemplo, el grupo humano, los recursos y los fines y objetivos a alcanzar. Si hablamos de la evolución de las organizaciones, tenemos que tener en cuenta dos grandes tipos de sociedades: la sociedad primitiva y la sociedad moderna. La sociedad primitiva podemos decir que es la previa a la revolución industrial. Si bien existen antecedentes anteriores a la revolución industrial, nos interesa ubicar allí histórica y geográficamente el comienzo de la organización como la queremos estudiar. Esa transformación en las formas de producir, que entre otras cosas significó la revolución industrial, trajo la verdadera aparición de una institución de gran importancia contemporánea: la empresa. Siendo la empresa una de las formas de organización contemporánea más importante. En contraste con las sociedades primitivas, la sociedad moderna ha dado un alto valor a la racionalidad, la efectividad y la eficiencia, traduciéndose esto también en sus organizaciones. Las organizaciones deben satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y sus ciudadanos más eficazmente que agrupaciones humanas más pequeñas y más naturales como la familia, los grupos de amigos y las comunidades. Los cambios en la naturaleza de la sociedad han hecho que la misma acepte de mejor manera las organizaciones, y el arte de la planificación, la coordinación y el control se han desarrollado con el estudio de las ciencias de la administración. Con el estudio de la administración, las organizaciones se modernizaron, ganando características como eficiencia para la gestión, elementos como recursos humanos, fines u objetivos comunes, mejorando el planeamiento, la coordinación y el control, siendo estos los rasgos característicos de las organizaciones modernas. Cuestiones como la división del trabajo, el proceso de dirección y la posibilidad de remoción y sustitución de recursos humanos hacen que las sociedades modernas y las organizaciones modernas se identifiquen como tales. Estos elementos interactúan en una red que constituye un sistema. ¿Pero qué es un sistema? Los sistemas son relaciones que configuran a las variables interconectadas entre sí, en virtud de la transferencia de propiedades que se verifica en su entorno. Estas variables son distintos elementos que pueden ser desde humanos hasta objetos o conceptos, y que operan con determinado orden y producen un resultado. Por ejemplo, la fabricación de un producto. Por lo tanto, es importante entender que una organización es un sistema,
porque sus distintos componentes interactúan y llegan a un resultado con fines comunes. Una vez que se han identificado los objetivos dentro de este sistema llamado organización, pueden agruparse las actividades que buscan objetivos comunes o que se refieren a funciones relacionadas. A partir de ahí, se van a estructurar los subsistemas de una manera lógica y coherente, concentrando la atención en la interrelación de las tareas que deben llevar a cabo los diferentes niveles y sectores de esta organización. Lo que nos permite entonces tener esta mirada de sistemas y subsistemas es hacer posible el aprovechamiento y la especialización en el interior de la organización, pero destacando al diseñar las subunidades que componen la organización, que su propósito es satisfacer los requerimientos del sistema total. Es decir, que tomando el objetivo de nuestra organización, vamos a poder determinar cuáles van a ser las actividades fundamentales y así clasificarlas. Siguiendo este criterio, Peter Drucker dice que dentro del sistema organización podemos definir 3 subsistemas: el subsistema técnico, el subsistema administrativo y el subsistema social. El subsistema técnico está conformado por los equipos, las máquinas, las instalaciones, los procesos productivos y los métodos. El subsistema administrativo está conformado por los fines, los objetivos, las políticas, las funciones, las jerarquías y los procesos administrativos. El subsistema social está conformado por los individuos, la cultura organizacional, el clima organizacional, valores, normas, creencias y fines. Todos estos conceptos los iremos revisando a lo largo de las distintas unidades y videos de clases. Los elementos que forman parte de los subsistemas dentro de las organizaciones se conocen como recursos y los podemos clasificar en recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, recursos tecnológicos y recursos del tiempo. Los recursos humanos son un elemento fundamental dentro de la organización y están compuestos por todas las personas que trabajan en ella y ponen a disposición su fuerza laboral. Los recursos materiales están conformados por todos los bienes, es decir, las máquinas, las herramientas, el edificio, las computadoras, los muebles, etc. Los recursos financieros están integrados por el dinero, las cuentas bancarias, las inversiones, las tasas de interés, etc. Los recursos tecnológicos refieren a los procesos, es decir, la manera de hacer, también conocida como know-how, procesos productivos, administrativos, métodos, etc. Por último, el recurso del tiempo, siendo este fundamental dentro de la organización para poder tener en cuenta los tiempos de producción, los tiempos para poder pagar sueldos, deudas, cobros, controlar la entrada y salida de personal, etc. Este cuadro puede llamarse pentágono de los recursos, ya que tiene 5 componentes. Veamos ahora la clasificación de las organizaciones. Existen muchas maneras distintas de clasificar y distinguir los distintos tipos de organización. Algunas de ellas son por su actividad, por la naturaleza de su capital, por su magnitud, por su forma, por su cultura, por sus objetivos. Cada uno de estos criterios va a responder a distintos aspectos de la organización. Por ejemplo, si pensamos en clasificar organizaciones por la naturaleza de su capital, la primera clasificación que se nos va a ocurrir va a ser públicas o privadas. Pero a su vez, si hablamos de magnitud o tamaño, podemos hablar de grandes organizaciones o pequeñas, también conocidas como pymes. Siguiendo estos distintos criterios y características, van a existir gran cantidad de tipos de organizaciones. Para avanzar y ejemplificar, explicaremos la clasificación de las organizaciones de acuerdo con sus fines inmediatos. Las organizaciones políticas son aquellas que se dirigen al logro del bien común, por ejemplo el Estado, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos,
etc. Las organizaciones económicas tienen como finalidad la producción de un bien o de un servicio, y podemos subdividirlas en primarias, secundarias y terciarias. En las primarias, la producción proviene de las fuerzas de la naturaleza, y solo en forma secundaria de la acción del hombre que cuida y dirige los procesos naturales. En las organizaciones económicas secundarias, la fuerza productiva proviene de la acción y el ingenio del hombre. Y en las organizaciones económicas terciarias son aquellas en las que se producen servicios, que pueden ser, por ejemplo, bancarios, turísticos, médicos, etc. Las organizaciones educativas y culturales son aquellas que buscan investigar, transmitir y difundir conocimientos. Las organizaciones sociales son las que satisfacen nuestro natural anhelo de comunicarnos con los demás para ayudar al prójimo o mutuamente, como ser centros de rehabilitación, clubes, bibliotecas barriales, sociedades sin fines de lucro, etc. Existen tres conceptos fundamentales a la hora de analizar cualquier organización, más allá de qué tipo sea. Estos conceptos son, por un lado, el concepto de visión, el concepto de misión y el concepto de objetivos o metas. La visión de una organización es la visualización de una situación futura y deseable, que se aspira a lograr en un horizonte más bien lejano, aunque no necesariamente esté claro el camino para ello. Es la capacidad para compartir una imagen del futuro que se procura crear. Este concepto debería convertirse en una brújula, un motor, la aspiración esencial de la organización a la que todas sus acciones deberían tender. La visión es la representación explícita de lo que la organización se plantea para el largo plazo, lo que la caracteriza, la identifica, la distingue y a la vez la asemeja a otras organizaciones. Por otro lado, la misión es la orientación principal de la organización, es la representación de los criterios o conceptos empresarios u organizacionales fundamentales, por los cuales se inserta en un entorno determinado. El enunciado de la misión debe orientarse al mercado y no al producto, y debe ser conocida por todos los integrantes de la organización. Si bien los conceptos de visión y misión son similares, tienen su distinción. Algunos autores opinan que la visión es más genérica que la misión y por lo tanto es menos precisa. Otros autores dicen que la misión es más objetiva y específica, y es algo de lo cual ya se tiene alguna certeza. Lo importante aquí es entender que la misión debe ser el modo en que los líderes de la organización definen cómo harán realidad su visión para la misma. La misión, entonces, hace énfasis en la actualidad, en cambio la visión en el futuro a largo plazo. Por último, los objetivos son la definición concreta de la visión y la misión de la organización. Se caracterizan por estar fijados sus cumplimientos en el corto plazo. Los objetivos y metas deben ser precisos y congruentes y coherentes con la misión y la visión. A la vez, deben orientar a la administración y la gestión, asignando responsabilidades individuales o de equipo, siendo estas una guía para la evaluación de la gestión. Un objetivo, por ejemplo, podría ser vender X cantidad de productos en el año o alcanzar una rentabilidad anual del 10%. Revisemos ahora la relación entre la organización y el contexto. Las organizaciones poseen un ambiente interno, propio, pero también viven relacionadas con el ambiente externo, con el cual tienen interacción y se ven condicionados por este, y en consecuencia se modifican unos a otros, influenciando positiva o negativamente a las organizaciones. Habiendo hecho esta primera distinción entre ambiente interno y ambiente externo, revisemos ahora cuáles son los elementos que conforman a cada uno de estos ambientes.
Dentro del ambiente interno tenemos dos grupos de intereses, un grupo de interés interno y un grupo de interés externo. El grupo de interés interno está compuesto por los empleados por un lado y por el empleador por el otro. Los empleados son la mano de obra o fuerza de trabajo, cuyo interés es mantener la fuente de trabajo. El empleador, por su parte, se concentra no solo en conservar sus propios intereses, sino también en que la organización cumpla un bien social. El grupo de interés externo dentro del ambiente interno de la organización está compuesto por los clientes que intercambian dinero por bienes o servicios que produce la organización, los grupos de interés especial que utilizan el proceso político para promover su posición en algún asunto particular, los medios de comunicación, los sindicatos, las instituciones financieras, los competidores, los proveedores y el gobierno. Dentro de los competidores podemos encontrar tres tipos: los competidores propiamente dichos, que son los que ofrecen los mismos productos o servicios en los mismos mercados; los competidores sustitutos, que ofrecen bienes o servicios distintos a los de una organización, pero pueden ser sustituidos por estos en los mismos mercados; y los competidores potenciales, que son aquellos que proyectan producir bienes o servicios similares a los que ofrece la organización. Ahora, dentro del ambiente externo encontraremos los elementos no incluidos en el sistema total, es decir, aquellos sobre los cuales el que toma las decisiones de control dentro de la organización no tiene injerencia o manera de controlarlos, ya que refieren a variables que son imposibles de poder controlar por parte de la organización. Estas variables externas pueden categorizarse en variables sociales, variables económicas, variables políticas y variables tecnológicas. Dentro de las variables sociales tenemos las variables demográficas, que están definidas por la composición de la población. Esto es de suma importancia porque afecta a la oferta de mano de obra y de los mercados potenciales. También dentro de las variables sociales tenemos los estilos de vida y las variables sociales, que se manifiestan por las actitudes y los valores de la gente. En las variables económicas podemos encontrar los sueldos, los precios, los impuestos, la distribución de ingresos, la inflación, el acceso a los mercados, las políticas económicas, etc. Las organizaciones dedican gran parte de sus recursos en poder predecir la economía y anticiparse a los cambios. Por otro lado, tenemos las variables políticas, que resultan de las políticas que se desarrollan tanto en el nivel internacional como nacional, provincial o municipal, en los distintos ámbitos, como ser la salud, la vivienda, la educación, etc. Y por último, tenemos las variables tecnológicas, que son los avances tecnológicos que afectan a nuestra organización, empleando nuevas formas de producir e implicando, además, la necesidad de capacitar constantemente al personal. En síntesis, las sociedades modernas dieron lugar a un nuevo tipo de organización, la organización moderna, que en contraste con las sociedades primitivas ha dado un alto valor a la racionalidad, la efectividad y la eficiencia. En este tipo de organizaciones es vital el aprovechamiento de los recursos en beneficio de toda la comunidad, dándole cada vez mayor participación en la conducción y en la gestión a todos los integrantes de la organización. Es responsabilidad de estas organizaciones satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y sus ciudadanos, haciéndolo de manera eficiente y eficaz. Los diferentes elementos que constituyen una organización interactúan en una red que constituye un sistema, es decir, que la organización es un sistema. Y esto es así porque sus distintos componentes interactúan y llegan a un resultado con fines comunes. Estos elementos o subsistemas que conforman el sistema total de la organización pueden agruparse y categorizarse.
y conforman desde una computadora o un mueble hasta las personas que están en la organización y hasta los valores, las creencias y la misión que la organización se proponga. La misión, visión y objetivos de la organización deben ser coherentes entre sí y deben apuntar tanto a lo que la organización quiere cumplir hoy en día en su presente como también su perspectiva a futuro, en el mediano y en el largo plazo. Para cerrar, es importante comprender que la organización no se encuentra sola, sino que está inmersa en un contexto con el cual interactúa constantemente. En ese contexto habrá algunas cuestiones que la organización pueda controlar y otras que excedan su control. Pero más allá de esto, siempre es importante analizarlo y estar pendiente de él. Con esto cerramos la primer microclase de la materia Gestión de las Organizaciones, correspondiente a la unidad 1 del módulo. Seguimos en la próxima.